Hoy puede ser. Hoy en el comienzo del programa decíamos, bueno, habrán cosas para reflexionar, para pensar juntos, habrá que preguntarse qué pasó para que cambiaran algunas condiciones, por qué algunos candidatos en estas elecciones generales de los comicios de ayer tenían a priori una posibilidad mucho mayor de la que efectivamente obtuvieron como resultado en las urnas, otros que quizás se veían menos favorecidos por las encuestas, por el clima popular, de pronto dieron como el batacazo. Entonces digo, vamos a preguntarle a los que saben, me dice también, y si hay uno que sabe, déjame, yo me encargo, mijo, yo te traigo uno que sabe, listo, bárbaro. Y lo trajimos aquí a los estudios, ya le damos la bienvenida, los buenos días al profe Alberto Martínez del Peso. Él es licenciado en Ciencias Políticas, es profesor en nuestra universidad, es docente aquí universitario. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido aquí a la radio de la UNDEC. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, gracias por la invitación. No, por favor, profe, gracias por venir, gracias por hacerse unos minutitos para conversar un poco con nosotros, porque la idea es eso, conversar como se estará conversando, me imagino, en todas las casas. Algunos que, como decía, tenían en su cabeza las elecciones se iban a dar de una forma y se encontraron sorprendidos. Primera pregunta sería eso, ¿sorprendieron los resultados de estos comicios generales? Yo creo que por lo menos lo que sorprendió es que ya se terminara la incertidumbre, ¿no? O sea, porque uno de los escenarios que se barajaba como el más probable era que se confirmara que Milei saliera primero, Massa segundo, con lo cual ya habría una idea de transición en el aire. Y bueno, no ocurrió eso. Por lo visto, la incertidumbre que se generó en el contexto de entre las PASO a la actualidad fue como la negación de la negación, ¿no? Si a Milei lo podíamos tomar como un mensaje contra la clase política, la confirmación de que él pudiera llegar a ganar causó una contrarreacción. Uh-huh. Y claro, al final terminó apuntalando al candidato que era el más moderado. Entonces se dieron como dos tendencias opuestas. Se votó primero al candidato que era el más radicalizado en el sentido de su crítica, por lo menos. El anti. Sí, el anti todo, ¿no? Y al final hubo una reacción por el más moderado. Así que la verdad que se dio un panorama bastante interesante, pero a mí me gustaría por ahí hacer un análisis del contexto de cómo llegamos sí, acá, por favor. ¿no? Creo que es lo mejor para poder entender perfecto, un poco, perfecto. ¿no? O sea, las elecciones generalmente se caracterizan por un candidato que tiene las preferencias y los demás tratan de acercarse, ¿no? Esas han sido las tendencias más tradicionales a nivel internacional, en donde en general hay partidos políticos definidos, con ideas definidas, con plataformas definidas, en donde el electorado se reparte en esas políticas que son medianamente conocidas y en donde el electorado sabe lo que está optando. Bueno, eso hace unos años se ha terminado, ¿no? O sea, lo que es la previsibilidad de la vida política a nivel internacional se ha cortado, se han generado esas categorías como la posverdad, ¿no? Que de lo que nos habla es que las certezas a nivel internacional, los grandes relatos de la política se terminaron, ¿no? Lo que Bauman caracterizó como la posmodernidad líquida, el fin de que haya explicaciones sobre el mundo y de lo que se va a venir, se terminó. Ese es el contexto filosófico en el cual estamos envueltos, en donde la película No mires arriba creo que es lo que más lo ha ilustrado, en donde todos sabemos que está pasando algo, pero nadie sabe bien qué, y hasta que no lo tenemos delante de las narices, no nos enteramos. No nos enteramos, no lo queremos ver, no sabemos qué pasa. Después está la crisis del 2008, lo cual fue una crisis del capitalismo avanzado en los países en que generar eran los que estabilizaban el escenario internacional. Eso generó una incertidumbre en donde el capitalismo tampoco estaba brindando respuestas y generó un impacto en donde la clase trabajadora estadounidense se vio como afectada, y el emergente fue Trump, que es el primer emergente de estos candidatos en donde no te muestran una propuesta, pero te muestran quién es el culpable. Claro, exactamente. Y que con eso bastaría.
Y también a esto yo quisiera agregar que hay una gran movida del marketing político a favor de figuras que por ahí no tienen o no han tenido trascendencia política, no han tenido carrera política muy preponderante. Sí. No sé, me imagino también ahí vinculándolo con lo que ha sido el conflicto de Cambridge Analytica, sí, el uso de Internet, figuras que emergen ultraderechistas como Trump, Bolsonaro, entre otros. Sí, se ha generado una manera de que las campañas concentran una cantidad de artillería, artefactos, que es inédito. En ese sentido, antes los candidatos tenían que buscar el contacto con la gente. Claro, tenían que salir a caminar. Sí, tenían que tener presencia en el territorio y por lo menos se dieron un par de casos que te dicen que hay algo más en la disputa política y las redes han inaugurado un espacio nuevo de disputa que los partidos más tradicionales no lo vieron, ¿no? Esto viene ya desde 2015, ahí como decía Tamara, con lo que fue el Brexit, y entonces se generó en ese espacio virtual también una posibilidad de que... Un escenario de debate. Sí, de debate. De conquista, no sé si de debate, pero al menos un escenario de pero conquista. También de uso de estrategias políticas, porque recuerdo cuando fue la emergencia del fenómeno Bolsonaro, porque ha sido un fenómeno en el que se han utilizado redes sociales. La red social más usada en Brasil era WhatsApp, y circulaban muchas fake news en ese entonces que favorecían a Bolsonaro, y que luego de que él ganara la presidencia se fue comprobando de que esas eran fake news y no eran noticias verdaderas para mover a un determinado sector del electorado. Sí, ahí se dio un fenómeno interesante porque WhatsApp tuvo que modificar algunas de sus políticas, como limitarle el reenvío. Y ahí la novedad que se dio es que el contenido, hasta que no le agregaron el reenviado en el mensajito arriba, parecía que la persona que te lo estaba reenviando era el autor, o por lo menos autenticaba el contenido. Claro, entonces, no, me lo manda el profe Martínez del Peso, tiene que ser. Claro, tal cual. Entonces eso generó justamente que estos dispositivos, redes, virtualidad, viniera a fortalecer más esta incertidumbre, esta posverdad, este nuevo lenguaje de la política, en donde no importa lo que digas, lo que importa es el impacto y que se viraliza. Claro. No hay mala publicidad. ¿Cuántas veces se lo diga? Sí. La cuestión es vos que pegues y que se hable de vos. Y entonces, a partir de ahí, Milei, para relacionarlo también con estas elecciones, apostó a lo que él quería, que era a seguir radicalizando. Y en este tiempo hizo declaraciones que asustaron a más de uno. Él apostó a lo que tenía que ser, que era lo que venía haciendo. Sí. Y eso, por lo visto, no le jugó a favor, le jugó totalmente en contra. Bueno, o al menos generacionalmente. Lo que decíamos. Escuchaba anoche a los asesores de Milei en el búnker, muchos de los medios nacionales fueron a tomar la palabra. Salieron estos asesores que son venezolanos y que pertenecen a la fundación que ha bancado económicamente no solamente la propuesta de Milei, sino también la de Bolsonaro. Por eso me gusta hacer la conexión, que estamos hablando de Alitas Intel. Ellos hablaban de que la propuesta para el balotaje es seguir vinculando la figura de Milei mucho más fuerte, sobre todo en un electorado joven. Sí. Bueno, lo que pasa es que ahí el universo tiene sus límites, el universo electoral, digo. Es decir, uno puede segmentar todo lo que quiera, pero si pierde por un lado, apuntando a otro sector o segmento muy potente, pero hay discursos que son irreconciliables, y eso me parece que es lo que se terminó de ver. No, y es como que, por ejemplo, un discurso tan radical no se puede moderar ahora. Claro. Sería contraproducente para aquellos que ya te creían. Que perdería su núcleo duro. Ajá. Sí, exactamente. Sí, tal cual. Sí. La verdad que hay un fenómeno interesante para analizar de cómo este movimiento más reaccionario, ultraderecha, se denominan, ellos sí se articulan a nivel internacional, ¿no? Como ahí está citando Tamara, vino gente de Fox de España, el hijo de Bolsonaro, y eso capaz también marcaría que la pregunta, por lo menos, ¿por qué en un contexto de incertidumbre la salida pareciera a través de la agenda de lo que es la ultraderecha, ¿no? Como frente a una crisis de capitalismo que no te brinda respuestas, lo que se trata es de volver a un origen que bien no se sabe qué es, porque cada uno te lo cuenta como quiere, pero por lo menos oponiéndose
a la agenda actual. Evidentemente eso marca dos cosas. Uno, todo lo que no es ultraderecha no está pudiendo plantear una alternativa. O sea, todo lo que sería... Claro, no hay una oposición dentro de los moderados. Sí, o del arco político, ideológicamente hablando, la izquierda, lo popular, llamalo como quieras, no está pudiendo articular una propuesta y le está dejando todo el campo libre a la ultraderecha que viene avanzando, pero desde Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, es algo internacional esto. Y le deja el campo libre a una ultraderecha que va en contra de lo que se había establecido hasta el momento. ¿No? Hablando cuestiones que parecían como que ya indiscutibles, ¿sí? En Europa la inmigración, acá las cuestiones de género, ¿no? Entonces evidentemente algo está haciendo falta que articule el otro campo para poder contener, porque hasta ahora lo que tenemos es la negativa de la negativa, ¿no? O sea, avanzó Milei y se le dijo, bueno, no, paren, pero todavía no está claro qué va a ser el otro campo, cómo se va a ir reconstituyendo, porque piensen que uno de los grandes perdedores de este escenario es Cambiemos, que es un proyecto que nació como espejo al kirchnerismo. Exacto. Exactamente, y hacia ahí va mi pregunta, ¿no? Porque no solamente uno de los grandes perdedores, sino uno de los partidos que más fracturado se ha mostrado durante estas elecciones, incluso con conflictos que han tomado relevancia pública, no han podido cerrar ellos mismos sus propias alianzas dentro del mismo partido. Y a mí lo que me interesa marcar ahí es que una de las grandes perdedoras, si se puede decir, es Patricia Bullrich, quien en las PASO, que ha perdido la cantidad de votantes que tenía en las PASO. Es una cosa que me ha sorprendido, un ícono histórico a nivel país, que un candidato que le va tan bien en las PASO, en las elecciones generales pierde votantes. Sí. Bueno, ahí tenemos que hablar de qué oferta le presentaba Milei al electorado de Bullrich para que se licúe Bullrich, ¿no? Y creo que el discurso que más provocó fue el de, bueno, basta de estas dos opciones, ¿no? Ya se probó con, por lo menos, el Frente de Todos en su momento, que terminó siendo Unión por la Patria, y Cambiemos. Y entonces Bullrich cayó adentro de lo que ellos jugaron, que fue a agrandar la grieta. Entonces, Milei, que era como una supuesta síntesis, ni uno ni otro, pero con un discurso reaccionario, terminó robándole votos a Bullrich, lo cual implica que Cambiemos va a dejar de ser por lo menos una propuesta electoral competitiva, y ahora la negativa a Bullrich nos deja en un estado ahí como de negación, y por lo tanto nos lleva a la positiva, a que las cosas en principio tendrían que seguir iguales. Bien, ¿y qué va a pasar en este escenario de balotaje, ¿no? Porque ha sido una elección bastante interesante. Si esos votos van a ir directamente hacia la Libertad Avanza, o qué pasaría, por ejemplo, porque Cambiemos ha hecho una alianza estratégica con el radicalismo. El radicalismo votaría a la Libertad Avanza, se volcaría hacia lo que está planteando Massa en Unión por la Patria, porque él quiere llamar a todos los frentes a trabajar y colaborar juntos. De acuerdo, por cierto, a los antecedentes, obviamente no vamos a hacer futurología, pero ¿qué se podría esperar de acuerdo a la experiencia y a todo este escenario mundial del que estamos hablando? Bueno, hay una complejidad, y es que cada vez se habla menos de política, por lo menos cotidianamente, con lo cual las personas no se pronuncian hasta un tiempo antes de tener que ir a votar. Una de las palabras más buscadas antes de las PASO en el domingo de la mañana fue Javier Milei. Entonces hay un caudal de votos que no es menor, que está decidiendo a quién va a votar en un tiempo muy cortito. Claro, entonces, un rato antes de ir. Entonces, eso no te permite ninguna previsibilidad, y si eso le sumás, además, una tendencia que cada vez la participación en las elecciones a nivel mundial está bajando. Entonces, hay elementos muy complejos, subterráneos a nivel social e internacional, que están actuando y que están complicando la participación necesaria para que la democracia funcione. Entonces empezamos hablando de un contexto de incertidumbre alto, de deudas del capitalismo, la pandemia que generó que nuestra subjetividad, que uno pensara que el mundo era muy grande y que los problemas no podían alcanzarlo a la puerta de su casa, bueno, llegó un día en donde todos nos tuvimos que aislar, y hubo también un esfuerzo porque
lo que sea la nueva normalidad ninguneara lo que pasó en la pandemia, y sin embargo eso para mí marca un antes y un después, lo cual genera una incertidumbre que potencia más las ultraderechas y más la incertidumbre para saber qué va a votar la gente. Así que en el contexto es difícil ya, y en lo particular viendo las tendencias de que al principio se apoyó a Milei, ahora no se le apoyó a Milei, todo nos diría que en el balotaje no va a lograr juntar a todos, porque a todos también los criticó. O sea, criticó a Juntos por el Cambio, criticó a los radicales, criticó a los católicos. Pero sin embargo, en el discurso, en el búnker, él decía, él no marcó específicamente vamos a trabajar con Juntos por el Cambio, pero como que llamaba a que tenemos que apostar este cambio, tenemos que estar juntos por esto, remarcando mucho esas palabras como buscando ese electorado. Lo que preguntaba Tamara recién, pero ¿es esperable que gente que viene del radicalismo, por ejemplo, por todo esto no vote a Milei y sí a Massa? Sí, eso es lo que vendría a ser... Lo curioso, digamos, sería, como el de Boca votando a River. Pero vendría a ser previsible. Y lo que estamos viendo es que hay mucha incertidumbre. Pareciera que en este presente no hacían las PASO, o sea que fue hace muy poquito, hace un par de meses. Ahora pareciera que sí, que las cosas se corrieron a la previsibilidad. Bueno, es probable que sí esa tendencia, porque haciendo un análisis más de los números, Milei se quedó en el 30%, con lo cual tuvo un piso alto para las PASO, en donde hubo mucha oferta, y entonces juntar el 30% que todas las encuestas le daban un 26 o 30, y eso se cumplió, lo cual eso fue lo que generó incertidumbre, y ahora quedó en 30, pero que creció fue Massa, que fue el que salió último en las PASO. Me quedaría con algo que conversaba con un amigo que me decía... yo entiendo que lo de las PASO fue un tirón de orejas, porque sabían que no definía. Yo estoy enojado con la clase política, entonces voto un Milei. Ahora, al momento de votar presidente, y ya no sé si lo voto Milei. Y además es el candidato que venía haciendo campaña de hacía 2 años, porque a Milei paseó por todos los canales de televisión con un discurso muy atractivo en su lenguaje, ¿no? En esa cuestión de mostrarse indignado y conectar con la indignación, ¿no? Y si vemos lo que hicieron los otros partidos, no presentaban candidato hasta un mes antes. Exactamente. Entonces, tampoco podemos... le permitieron crear un personaje que se hizo atractivo, simpático en un momento, atractivo, incluso al hacerse odioso para algunos, seguía sumando puntos. Se volvía atractivo aún siendo odioso. Cuando enfrente te presentaban una interna, o sea, Cambiemos y el gobierno frente, Unión por la Patria. Unión por la Patria, Ahora, frente de todos. Mucho tiempo la única agenda fue su propia interna. O sea, el gobierno del 21 hasta las elecciones estuvo inmerso en donde un sector de su propio gobierno era opositor. Entonces, es evidente que en esos 2 años todos trabajaron para Milei, porque era él el único que mostraba por lo menos un rumbo. Los otros 2 candidatos, o si se quiere partidos políticos que se venían disputando, se fracturaron a su interior y se peleaban entre ellos, con lo cual, si uno lo mira desde ese punto de vista... Y sí, es como lógico, por eso decía, para algunos es como que las PASO no eran en serio, entonces era la oportunidad como para decir, loco, me tienen cansado. Pero además demostraron un alto porcentaje de ausentismo, porque lo que definió también estas elecciones fue la cantidad de gente que no fue a votar en las PASO, fue a votar en estas elecciones, y se sumó más de 3,5 millones de votantes. Y aún así fueron las elecciones presidenciales con la menor afluencia de público desde el 83. Pero también hubo menor cantidad de votos en blanco respecto a las PASO. Bien, sí, ahí hay una conducta de quien no va a votar a las PASO y va a votar en las abiertas, en lo que vendría a ser, no se inclinaban por un voto peronista, o más bien se iba para la derecha, porque lo que pasó en las elecciones anteriores, recuerdan, gana Scioli en 2015, pero termina ganando el balotaje Macri. Después Alberto Fernández saca como un 57 muy alto y Macri un 30 y pico, y después cuando se dan las abiertas crece Macri como 10 puntos, aún así eso fue suficiente para que Alberto Fernández ganara en primera vuelta, con lo cual si seguía esa tendencia, que quien no había votado en las PASO
iba a votar a una oferta de derecha, había una especie de ecuación que podía dar un escenario que Milei ganara en primera. Por eso se dio una tercera opción, que eso es por ahí lo que fue sorprendente, en que quienes fueron a votar no fueron a votar por la opción más de derecha, ni por Bullrich, sino que el que creció fue el oficialismo. Entonces eso sí es sorprendente, por lo menos basándonos en la conducta que vimos histórica del 2015 para acá, en donde también se inauguró el balotaje, ¿no? Y entramos como en otra lógica. La verdad que eso sí, porque se dio el tercer escenario, que era o gana Milei en primera vuelta, o se confirma que Milei es el que más votos saca, o Massa puede llegar a dar la vuelta. Bueno, se dio la tercera, y eso, si se quiere, es lo sorprendente. Bien, y ahora nos queda esperar qué sucederá en el balotaje. No estamos hablando acerca del votante de Schiaretti o el votante de la izquierda, del Frente de Izquierda Unidad. Que son como 10%. Sí, aproximadamente. ¿Qué pasará con esos votantes? Sí. Es como que queda un poco cantado de que no votarían a La Libertad Avanza, pero ¿qué está pasando con ese electorado? Sí, bueno, es una buena pregunta, pero lo que habría que analizar es... primero, bueno, ya la izquierda, según estuve viendo por sus declaraciones de Miriam Bregman, ya confirman de que Massa y Milei no son lo mismo. Entonces ya habría un debate interno, con lo cual, si ese sector de más izquierda ya está anunciando que hay una diferencia entre Massa y Milei, lo que cabría pensar es que sí, que esos votos que quedan por disputar de Schiaretti y de la izquierda irían... bueno, de hecho, Massa ayer en sus declaraciones, que fue un festejo bastante moderado en el búnker de Massa, llamaba al electorado de Schiaretti, al electorado del Frente de Izquierda a apostar por este proyecto de país en el que él, en su idea, a partir del 10 de diciembre, sería armar un nuevo gabinete, armar otra especie de gestión donde todos los partidos intervengan de alguna manera o hay una representación más amplia. Sí, hubo como una intención de él de mostrarse como todavía conmovido por el enojo o dolor de la gente. Entonces no me muestro tan eufórico, para respetar y aparte para justamente no causar que el enojo se dirija hacia él. Que es lo que está ocurriendo. Más allá también de que obviamente con la prudencia para no tirarse en contra sus propias filas, él como que se despegó en los últimos días del gobierno, del que forma parte. Sí. Pero como diciendo, bueno, yo fui funcional al gobierno desde el lugar que me tocó, pero mi gobierno empieza el 10 de diciembre, mi gobierno es diferente. Hubo, no sé en dónde, que dijo que muchos de los funcionarios que están hoy no estarían en mi gobierno. Claro. Como despegándose un poco y convirtiéndose en cierto modo en una alternativa a su propio movimiento. Sí, ahí se dan cosas que entran en este contexto que hablamos de incertidumbre o de que ya no hay grandes explicaciones para la realidad. La estrategia de el gobierno fue el candidato es la gestión, ¿no? Entonces se intentaba de que Massa bajara la inflación, apuntalara las reservas, lograra sortear las dificultades del acuerdo con el FMI, y no le fue bien en las PASO. Pero logró mutar un poquito a, el candidato no será la gestión, pero soy un gestor. Entonces él se mostró como alguien capaz de timonear en tormenta. Y eso pareciera que... fue suficiente para que la negación de la negación, ¿no? Nos asusta a Milei, ¿a quién voto? Bueno, no. Terminaron convenciendo a una parte de la sociedad que, si bien el ministro de Economía, que es el que no toma las decisiones y hace que tengamos una inflación, o quien sea responsable en parte de la situación actual, creerle de que va a gestionar para cambiar la situación, lo cual eso es interesante. Es interesante. Y otra cosa de que se esperaba después de estas elecciones era cómo iban a reaccionar los mercados. Estamos muy tendientes a ver cuánto sube, cuánto baja el dólar blue, cosa que es inédito en un país porque el dólar blue es ilegal, y aparentemente bajó porque habíamos terminado con un dólar a más de 1.020 pesos, 1.030, hoy está 9.50 para la compra.
1.050 para la venta, aparentemente estaría en descenso por lo que se ve en los otros dólar bolsa contado con liquidación. Amanecieron bastante calmos respecto a la previsión que había de cómo iban a amanecer en el día de hoy. Sí. Ahí también es interesante analizar cómo la única discusión política es la económica y la única discusión económica es la del precio del dólar, ¿no? Y no del dólar oficial, sino del dólar ilegal. Sí, que nadie conoce el dato y que todos sabemos que con una cierta cantidad no muy alta, no digo no muy alta porque para nosotros seguro que es muy alta. No, pero digo sí, que con un universo, digamos, o reducido, un capital, podés manejar el precio y las expectativas de la economía argentina, en un volumen en donde el mercado ilegal se calcula que no pasa de los 3 millones de dólares en transacciones diarias, con lo cual con 1 millón, 2 millones de dólares podés hacer mover bastante el dólar ilegal, con lo cual ahí se sientan las bases para hablar de la brecha cambiaria, de la falta de confianza, de la falta de confianza y así. Pero nunca se habla de los actores que mueven ese dólar blue, ese dólar ilegal, porque tenés bancos, tenés financieras, que según también la conformidad que ellos tengan con determinado candidato es la corrida cambiaria que te van a hacer o no. Sí. ¿Te muevo o no te muevo el escenario? Sí, depende. Ahí es como para plantear ciertas discusiones. Lo que genera la expectativa de el dólar es que los grandes grupos concentrados económicos de la Argentina calculan sus ganancias en dólares. Claro. Entonces, ellos quieren ganar tanto en dólares y entonces rigen por el precio del peso que ellos quieran. El dólar MEP, y entonces eso tracciona que los precios de la economía y de los alimentos, siendo Argentina un productor de alimentos, se vayan por las nubes. Cuando uno podría plantear de por qué los precios no están atados a las paritarias de los trabajadores. Claro. Por ejemplo. Sí, bueno, eso evidentemente es porque los trabajadores hemos perdido un poder de presión por parte nuestra como fuerza, y en estos años ha avanzado, los empresarios han dicho no, los precios en Argentina se rigen por nuestra ganancia y no por los salarios. Pero es una discusión que se puede dar. Claro, que es mucho más profunda aparte y que tiene que ver ni siquiera con este escenario electoral, sino ya con compleja de la historia argentina, claro, que viene pegándole a la sociedad argentina hace años. Ahí también habría que empezar a hacer una revisión, porque la fase actual del capitalismo te brinda una solución a tus problemas más urgentes. Ser trabajador de una app ahora o Globo o de Rappi te genera una salida laboral rápida con solo un monotributo, en donde tu cantidad de horas trabajando se traduce al final a una cantidad de plata. Ingreso, exacto. Claro, entonces no podemos criticar a quien quiere una salida laboral rápida, cuando en el universo laboral formal se está achicando. Claro. Entonces, ¿qué le decimos a esa persona? No, sentate a esperar que por paritarias suban los sueldos, que el mercado interno traccione la demanda. Claro. Porque encima está el otro. Entonces, ahí también es otra crítica, como para que empecemos a analizar, además de que ya los precios no se fijan por las paritarias, ¿qué hacemos para generar empleo que no sea informal? Porque después otra de las tendencias que se ha dado en la Argentina es que se ha creado una economía informal que es imposible de medir y que cada vez gravita más, y que por lo visto tiene una forma de pensar quien se maneja en la economía informal que es propenso a recibir ideas de derecha, como ha pasado con Milei, que uno de los sectores que más lo han votado ha sido ese sector joven con falta de oportunidades laborales. Con falta de oportunidad laboral en blanco, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchos jóvenes que están acostumbrados a trabajar en negro, en changuitas, mal pagados, sobreexplotados, sin posibilidad de ingreso al mercado formal. Sí. Y es una gran cantidad. Lo extendería no solamente a jóvenes, sino a gente que ha pasado toda su vida, por lo menos después de los 90, trabajando de manera informal y no pudiendo ingresar formalmente a un buen trabajo en blanco. Y es una gran cantidad de millones de argentinos que han quedado al margen durante décadas. Sí, se ha dado una tendencia mundial en donde ya
no se genera trabajo, sino que al contrario, se está destruyendo trabajo. Habría que ver si es por una cuestión intrínseca del proceso productivo o si en realidad es una decisión empresarial de abaratar si hay costos. otro interés mayor. Claro, ¿no? Ahora que se está discutiendo de cuántos puestos de trabajo va a terminar absorbiendo o destruyendo la inteligencia artificial. ¿No? Exacto. Entonces, el mundo del trabajo pareciera ir hacia una tendencia en donde trabajos hiperespecializados, ¿no? Quien programe la inteligencia artificial va a ganar muy bien, pero quien hacía asistencia al consumidor, al cliente, bueno, ese trabajo tiende a desaparecer. Supuestamente tiende a desaparecer. Para mí igual hay un debate también para dar con la inteligencia artificial, que siempre lo novedoso te lo venden como algo que llega para quedarse y que va a revolucionar todo y al final no termina. No funciona. Sí, después no pasa. Eso también habrá que, ¿no? Las redes sociales supuestamente venían a democratizar la comunicación. Pero bueno, en algún momento también parte de ese debate tendrá que ver con esto, de decir, bueno, defendemos al ser humano trabajador, claro. O damos vía libre para que el empresario ahorre lo que quiera y ponga toda inteligencia artificial. Claro. Hay también por ahí una cierta regulación que se tendría que dar, pero bueno, se nos abre obviamente un universo extensísimo para charlar. Encima viene a hablar el profe y yo me quedaría hablando hasta las 7 de la tarde. Bueno, muchas gracias. Pero bueno, por lo pronto sería encima el 20 feriado. Claro, por el Día de la Soberanía Nacional. Pero el 21 de noviembre lo podremos tener de nuevo para seguir charlando. Con mucho gusto. Pero ahí puede ser antes y después, como... Por favor. ¿Cuál es su previsión y cuál es el resultado? Por favor. Todo lo que me acerca a venir a hablar de política hace que esté más lejos de tirar mi título al tacho a la basura. No, por favor. Así que, sí. Tengamos una columna todas las semanas, entonces. Sí, profe, invitadísimo. Listo, no hay ¿Cómo problema. que no? Bueno. Alberto, en serio, muchísimas gracias. Y bueno, ¿vieron que iba a estar bueno? ¿Vieron que era interesante traer a los que saben para charlar? Y porque es interesantísimo estar trabajando en una universidad nacional, pública, y que tenemos este nivel de docentes como el profe Alberto Martínez del Peso. Muchísimas gracias por venir. Queda comprometido entonces a la columna de política, si quiere, todas las semanas, y si no, te esperamos antes de las elecciones y el día después. Listo, muchas gracias. Así nosotros hacíamos un pequeño análisis en este 23 de octubre, el día después de las generales. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.